Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bueno, quisiera darles a conocer un poquito de mi experiencia como en estos tiempos de pandemia, con el cual me agradaría de que me tomaran un poquito de atención. El título de mi implementación, ¿no? El título es la implementación de herramientas virtuales en el aprendizaje de resolución de triángulos rectángulos, trigonometría. Mi nombre de mi persona es Romar, ¿no? Yo trabajo en el área de matemática. Yo en este caso voy a tomar en cuenta un curso en la cual es quinto de secundaria, ¿no? Entonces quisiera compartirles la pantalla. Yo tuve que hacer instalar antes el Classroom, ¿no? Entonces este es mi Classroom, donde el cual lógicamente todos tienen que ingresar teniendo el correo electrónico de mi persona, ¿no? Y en la cual también podemos observar en Google Drive. Eso es un eso es un almacenamiento de la nube en donde podemos almacenar varios datos, y justamente si yo elaboro el Classroom automáticamente se almacena en Google Drive, ¿no? También hojas de cálculo, ya después vamos a analizar todo ello, ¿no? Entonces acá por ejemplo yo lo hice para todos los cursos: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y hasta sexto de secundaria, ¿no? En la cual yo me voy a enfocar en este curso de quinto de secundaria, ¿no? Entonces yo acá puedo observar de que realmente se ha creado una clase, ¿no? En la cual el Classroom tiene diferentes partes, ¿no? Aquí podemos observar el tablón. Este tablón simplemente me sirve para publicar, ¿no? La bienvenida, todo ello. El trabajo de clase, como dice trabajo de clase, esto el maestro, nosotros como maestros debemos dar clases, en la cual yo he tomado en cuenta uno de resolución de triángulos rectángulos con quizzes y Kahoot, ¿no? Eso es un tema donde yo he hecho. Aquí hay varios temas también donde justamente en estas, antes de ingresar al trabajo de clases, se tiene que crear, ¿no? Se puede crear una tarea, un cuestionario, una pregunta, subir un material, ¿no? Incluso subir enlaces, ¿no? Entonces yo puedo crear un cuestionario, digamos, ¿no? Esto es el formulario Google, ¿no? O Google Form le hablan algunos, y eso también se puede hacer. Bueno, en el caso de mi tema de resolución de triángulos, yo me he enfocado en 4 momentos. Los 4 momentos lo he desarrollado en 7, y quisiera que me tomen en cuenta, por favor, ¿no? Entonces, en el primer momento siempre hay una breve introducción al tema, qué es lo que se va a realizar y todo ello, ¿no? Aquí en la introducción de triángulos rectángulos he puesto ciertas puntualizaciones de qué va a hacer el estudiante. Entonces como número 1 lo he tomado: analice o analizar el video elaborado del texto de apoyo. El 2, aprenda con qué son las funciones directas e inversas, ¿no? Realice un comentario al video, revise el cronograma y descargue en Word, ¿no? Entonces antes de iniciar o ver el video, nosotros, ¿no?, hemos elaborado un cronograma, y el cronograma es esta. Aquí podemos observar, es un documento en Word donde se ha analizado y se ha tratado de planificar desde dónde es el inicio de clases y hasta dónde es la finalización. Esto realmente es para una semana el trabajo del cronograma, donde hay inicio de clases, fecha, hora de asistencia, subtemas, las actividades y las prácticas que normalmente vamos a dar, y también lógicamente hay recursos, ¿no? Entonces eso es con respecto al cronograma. También se ha dado un poquito sobre el video, ¿no? Aquí yo lo he colgado un video en YouTube donde el estudiante va a aprender sobre la introducción, sobre la introducción en YouTube, ¿no? Lo he colgado sobre la introducción de triángulos rectángulos. Esto justamente se ha realizado, ¿no?,
de acuerdo a los elementos que realmente tiene un triángulo rectángulo, para saber qué es un lado, ¿no? Aquí podemos observar los lados, los ángulos. Entonces también hemos introducido un poquito sobre el teorema de Pitágoras, de dónde sale, sobre las funciones directas, ¿no? Que son las funciones seno, coseno y tangente, y las funciones inversas, que es cosecante, cotangente y secante, ¿no? Entonces esto es un video donde realmente, como los estudiantes están más relacionados con la tecnología, van a adentrarse a ello, ¿no? Entonces eso es un video de introducción con referente a triángulos rectángulos, que está colgado en YouTube también. Entonces en la introducción también un poquito me ha abocado a justamente un estudiante a veces no entiende qué es un triángulo rectángulo, entonces muchas veces el estudiante tiene que mirar, ¿no? Entonces yo también en esto le he colocado los triángulos rectángulos en el contexto, ¿no? Entonces aquí tengo la práctica, ¿no? La práctica, aquí tengo sus triángulos, de dónde salen los triángulos rectángulos, sus ángulos en nuestra vida, el teorema de Pitágoras. Aquí también podemos observar el teorema de Pitágoras, su introducción. Entonces aquí podemos observar también líneas y puntos notables de un triángulo. En realidad en nuestro entorno siempre está en función de triángulos rectángulos, en todo lugar, y en función de los ángulos también. Aquí podemos observar, vemos ahí un poquito desarrollando, ¿no? Entonces también aquí un poquito sobre las funciones trigonométricas, donde realmente iniciamos, ¿no? ¿Qué es una función? ¿No? Una función es una relación. ¿Relación en qué? Con un ángulo y sus catetos y su hipotenusa. Estas funciones trigonométricas son funcionales para un triángulo rectángulo que vemos acá. Esta parte son triángulos o son funciones directas. ¿Cuáles son las funciones directas? El seno, coseno y tangente. El seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, eso ya la explicación es. El coseno es cateto adjacente sobre hipotenusa, el tangente opuesto sobre el seno. Las funciones inversas son su contrario de las funciones directas, ¿no? Entonces ya está explicado, y aquí también tenemos un poco de reforzamiento. ¿Qué es el teorema? Aquí tenemos el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, acá quisiera un poquito centrarme, ¿no? Por ejemplo, dice calcular, ¿no? Dice entonces acá, si ustedes pueden observar, tenemos ahí ya un ejercicio dado donde realmente yo he de trabajar justamente con este programa, ¿no? El programa, si ustedes aquí podemos observar, es Microsoft Mathematics, donde se puede utilizar en infinidades de temas, como puede ser de trigonometría, funciones, estadística, incluso cálculo, ¿no? Entonces se puede introducir, pero para esto tengo que descargar este Microsoft Mathematics. Hay varios, ¿no? Varios hay. Y también hay, ustedes conocen el GeoGebra, que es bien importante también porque al final de cuentas también la mayoría de los maestros trabajamos, ¿no? Entonces aquí ponen el graph para graficar, hay varios, ¿no? Entonces yo acá, por ejemplo, quisiera hacer una relación o una analogía entre las respuestas y preguntas. Acá tengo, bueno, puedo observar acá, tal vez un poquito de la pantalla no se ve. Este es Microsoft Mathematics, ¿no? Tal vez en otro lado no se ve muy bien. Por ejemplo, dice acá un ángulo, ¿no? En este caso, este es un triángulo. Entonces tengo que colocar a este lugar los datos. El lado A, voy a colocar el ángulo A a 90 grados para que sea un triángulo rectángulo, ¿ok? Entonces al lado C yo le voy a dar a este lado C 2 unidades, puede ser metros, centímetros o milímetros, lo que sea, ¿no? Entonces yo le puedo dar otro también al lado B, en este caso, como en pantalla vemos, un 5. Y entonces automáticamente esto de Microsoft Office, ¿no? Me da un resultado, ¿no? Entonces me da todos los resultados. Acá el lado A, la hipotenusa en este caso, es 3 unidades, ¿no? Entonces solamente he colocado ángulo 90. Ahora aquí es de 22,
¿no? En grados ya es otra cosa también, esto es de 67 grados, podemos observar, y lógicamente también podemos encontrar áreas y perímetros, ¿no? El área, que es área 30, también podemos encontrarlo un poquito sobre el tipo de triángulos que son un poco, dar algunas puntualizaciones y qué elementos también se han trabajado. Aquí he utilizado el teorema de Pitágoras, ley de senos, ley de ecuaciones, estos son ley de ecuaciones, ¿no? Pero normalmente siempre al estudiante hay que iniciar con las funciones de trigonométricas, ¿no? En este caso para un triángulo rectángulo. Bueno, podemos iniciar con ello, ¿no? Entonces en este caso, ¿qué es lo que se hace realmente acá también? Entonces, en el tablón, como hemos visto, ¿no? Podemos desarrollar varias actividades, ¿no? Como aquí hemos observado también justamente ya con los triángulos rectángulos, ¿no? Entonces la breve introducción. También un poquito hablando sobre la resolución, ¿no? De triángulos rectángulos. ¿Cómo primeramente un poquito nos hemos adentrado en ello? Acá dice descargue el video, ¿no? Analice el video de la introducción de funciones trigonométricas, responde a los problemas, resuelve, ¿no? Entonces, yo lo puedo hacer como una presentación de PowerPoint, ¿no? Aquí podemos observar un poquito sobre la carátula, que es trigonometría, que es un rama de matemáticas que estudia las relaciones de lados y ángulos. Aquí también podemos observar los elementos que esos datos les decía en la introducción en el video de YouTube. En personal laboral también podemos encontrar los elementos, ¿no? Y los elementos justamente son acá, cateto opuesto, adyacente, hipotenusa. ¿En función a qué? En función al ángulo A está, ¿no? Entonces aquí también podemos encontrar las funciones trigonométricas que anteriormente dije. Resolvamos, ¿no? Los siguientes triángulos rectángulos, ¿no? Aquí nos dan datos. Ya el proceso al estudiante ha salido explicado también por Google Meet. También aquí resuelve el gráfico, ¿no? Hay que encontrar. Y aquí también un poquito más de resoluciones. Aquí nos vemos en la aplicabilidad, ¿no? En la aplicabilidad hay varias aplicaciones. Dice hallar el ángulo de elevación del sol si una persona de 180 metros proyecta una sombra de 3,6. ¿Qué hay que encontrar? La hipotenusa. Entonces aquí está el gráfico, ¿no? El ángulo más hay que encontrar, ¿no? Bueno, en realidad todos los elementos habría que encontrar en este caso. Aplicaciones. Aquí también podemos encontrar qué dice, qué ángulo debe formar el piso con la escalera de 6 metros que quiere alcanzar la parte más alta de la pared, que es de 3 metros, ¿no? También tenemos más aplicaciones, ¿no? Aquí quisiera que tal vez un poquito me atiendan, porque al final de cuentas también se pueden encontrar, ¿no? Elementos, ¿no? Entonces podemos observar varios aspectos, pero acá, a ver, en esta aplicación podemos aplicar el Microsoft Mathematics, ¿no? En la cual podemos tomar datos del problema de aplicación 2. Como la anterior ya lo he encontrado, voy a eliminar todos los datos, no con excepción al 90 grados, ¿no? Que ese sería justamente la aplicación de ellos. A la hipotenusa, perdón, a la altura, al lado B, yo le voy a dar un valor de 3 metros, ¿no? ¿Qué más? La hipotenusa, en este caso sería la A, le voy a dar aquí, como en el problema planteado anterior, es de 6 metros. Y listo, ya tengo todos los datos. El ángulo que quería encontrar, ¿no? Es de 30 grados. Esta es la respuesta correcta aplicando esto de Microsoft Mathematics, ¿no? Entonces es bien fácil. También se puede encontrar, como la anterior dije, ya el área y la altura. El área, ¿cuánto está? El área es... Una vez realizando todo ello, entonces vamos con la tercera. ¿Qué dice aquí? Analice el video sobre la aplicación, dice, ¿no? Entonces, lógicamente en matemática tenemos que dar el sentido de la aplicabilidad, ¿no? Entonces aquí tenemos, justamente dice, ve el video atentamente, cambiando los datos, aplica y plantea un problema de acuerdo a la imagen. ¿Cuál es la imagen? ¿No? Entonces la imagen justamente es el resbalín de la plaza, de la institución, donde hay que dar datos, ¿no? Entonces, ¿viendo qué? Viendo este video, que yo también lo he colgado en la aplicabilidad en YouTube,
¿no? Y justamente mis estudiantes también han ido viéndolo varias veces, como aquí podemos ver, ¿no? Entonces, esta es la aplicabilidad. Dice, ¿cuál es la longitud de una sombra proyectada de un edificio de 170 metros de altura cuando el sol está a, dice, 25 grados 38 minutos sobre el horizonte? Entonces, hay que encontrar la longitud de la sombra, ¿no? Entonces, así hemos ido desarrollándolo, esto sobre la aplicabilidad, y un poco también sobre esta parte, ¿no?, de Google Forms, ¿no? Entonces esto también, como anteriormente le explicaba, es una manera de recabar datos del estudiante, ya sea su correo electrónico, ya sea sus datos personales, pero también implica esto la evaluación de la misma. Entonces también tiene como subcatálogo, podríamos decirle atentamente las siguientes interrogantes: realice una evaluación general de conocimiento básico de trigonometría. Entonces la evaluación sobre 100 puntos, la evaluación es obligatoria. Bueno, ingresando acá, ¿no?, en el Google Forms, como les decía, que realmente aquí dice matemática, trigonometría, quinto de secundaria. Es una evaluación. Lógicamente aquí tienen que anotar su correo electrónico, eso me va a servir para otorgar algunos enlaces y todo ello. Aquí el nombre completo del estudiante, el joven y la señorita. Entonces aquí inicio ¿con qué? Con ciertos datos o una evaluación. ¿Qué dice? ¿Cuánto es la sumatoria de los ángulos internos? Entonces yo he planteado este Google Form en la cual tengo 5 opciones, ¿no? Dice 140 grados, 90 grados, 180, un ángulo recto, ninguna de las anteriores. Lógicamente, un ángulo, los ángulos internos de cualquier triángulo, cualquiera que sea, pero que sea un triángulo cerrado, siempre 180 grados su ángulo interno, ¿no? Entonces en el segundo también podríamos decir, ¿qué son los elementos de un triángulo rectángulo? ¿Cuáles son? Entonces lógicamente es el opuesto, adyacente y hipotenusa, lógicamente catetos. Dice, ¿cuántos grados tiene un ángulo? Un ángulo recto. Un ángulo recto siempre está en nuestra vida diaria, podemos observar en nuestras puertas, en nuestra ventana, así como atrás también podemos observar en ese mueble, que siempre hay es 90 grados. Entonces el estudiante tiene que ir respondiéndolo, ¿no? Un ángulo de agudo, ¿a qué se denomina? Cuando tiene menor a 90 grados, ¿no? No es mayor. Sería la última. Aquí también podemos observar un poquito sobre la descripción sobre los ángulos, ¿no? Entonces sí o no, nomás hay que responder. Aquí también hallar el ángulo BC, ¿no? ¿Cuál es el ángulo B? Pero por lógica, aquí podemos observar, si esto es 90, o ángulo recto, por norma o por lógica siempre va a tener un ángulo también con respecto a los 180 grados, ángulos internos. Aquí hay que encontrar sus razones trigonométricas y listo, ese es el Google Form. Entonces, esa es otra parte. Ahora quisiera irme un poquito a la evaluación, ¿no? La evaluación aquí dice, también tiene ciertos datos, donde dice imprime la evaluación, ¿no? En la misma resuelve ejercicios y problemas de aplicación. Envíe de manera personal en fotos al portal de Classroom o WhatsApp, que también es importante el WhatsApp utilizar, ya que gracias a ello también me he comunicado para adentrarme en este mundo de Classroom, ¿no? La evaluación es esta. Aquí podemos observar, dice evaluación de matemática, ¿no? Nombre y apellido, responde a las siguientes interrogantes, complete las funciones que faltan, 5 puntitos. ¿Qué es una función seno? Es una relación entre cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de alfa es una relación entre cateto adyacente sobre hipotenusa. Y estas son las funciones directas y estas son las inversas. El estudiante ya sabe, porque al final de cuentas ha visto videos, ha visto en Word, todo ello, ¿no? Entonces aquí también ya un poquito podemos adentrarnos un poco a los ejercicios, ¿no? Dice encontrar las funciones directas del ángulo T. ¿Cuál es el ángulo T? Es este. Entonces hay que encontrar, aquí también los datos que ya están predestinadas, entonces ahí tiene que encontrar, ¿no? Aquí dice hallar las funciones de R. En esta R se para el estudiante y hay que encontrar sus funciones seno, coseno, tangente y las inversas más. Aquí también tenemos otro y vamos a la aplicabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué es la aplicabilidad? ¿No? Entonces podemos encontrar en relación a nuestra vida diaria. ¿Qué tal si un poquito podemos plantearnos a este gráfico, ¿no? Entonces podemos encontrar la Q, ¿no? Entonces yo puedo utilizar
el, el Mathematic, ¿no? El Microsoft Mathematic, para encontrar los datos como una manera de hacer una analogía de la respuesta que el estudiante ha sacado. Entonces puedo adentrarme un poquito a esto. Lo voy a borrar todos los datos que tenía. Entonces yo lo puedo encontrar. La idea de esto, la hipotenusa, ¿qué es? Es el A. Como el anterior el problema, el A mide, de acuerdo a el ejercicio, mide 10, ¿no? 10 centímetros, dice. El B, ¿no? El B es 8 centímetros, ¿no? Y lógicamente el ángulo A va a tener 90 grados. Entonces, haciendo un clic a este lado, ya tengo todos los datos, ¿no? ¿Cuánto valía Q en este caso con la evaluación? El Q vale, justamente sería 6, ¿no? 6 centímetros. Aquí tengo el ángulo, ya está, no tiene en grados, pero 53 pico, y el otro es 36, ¿no? Entonces también podemos encontrar su área y perímetro con este Microsoft Mathematics, que es sumamente facilito para desarrollar. Entonces podemos ya resolver todo eso, ¿no? Entonces voy a ir, sigue al trabajo de clase. Ya he encontrado la evaluación. Ahora quisiera ir a dos herramientas virtuales. También esto me sirve para reforzar el conocimiento de triángulos rectángulos con referente a la trigonometría. En este caso aquí tengo Kahoot, ¿no? Dice descargue la aplicación Kahoot en tu celular, ¿no? Con el enlace mande la respuesta con el enlace que mandé a su correo WhatsApp, entre a la aplicación. Debe tener papel y lápiz para resolver ejercicios, ¿no? Empieza a jugar con su nombre. Disfrute el juego y una otra vez, ¿no? Entonces yo ingreso a Kahoot. Una vez ingresando a esta aplicación, también es una aplicación de juego, yo he elaborado, ¿no? Para puntos extras, dice acá, matemáticas de quinto normal, elaborado, ¿no? Jugar con invitados, registrarse, todo ello. Para no adentrarnos mucho a ello, solamente las interrogantes son unas pequeñas 5 interrogantes para hacer también un poquito el juego un poco más didáctico. Yo lo hice acá. En la primera interrogante dice verdadero o falso. La suma de sus ángulos internos de cualquier ángulo es de 360 grados. ¿Es falso o verdadero? Es falso, porque cualquier triángulo rectángulo, cualquier tipo de triángulo, siempre sus ángulos internos es 180, nunca va a ser 360 grados, ¿no? Entonces eso sería falso. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué dice? En la figura, ¿cuál es el grado correspondiente? Dice, en esta figura. Y lógicamente aquí está dice es un ángulo recto. Entonces todo esto es un ángulo recto. Entonces acá también dice, tiene dos catetos, una hipotenusa y un ángulo de 90 grados. ¿Qué triángulo es? Un triángulo rectángulo. Acá, por ejemplo, lo que hay que hacer es encontrar sus funciones, ¿no? Dice, aplica el valor de las funciones inversas y directas del gráfico. Lógicamente, para encontrar acá la hipotenusa, puedo utilizar también, como ya les decía, el Microsoft Mathematics, ¿no? Entonces ya sería muy tardío. ¿Qué es un triángulo isósceles? Aquí podemos observar que tiene dos lados iguales y uno diferente. Eso es un triángulo isósceles, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento que yo hice para reforzar un poquito sobre el área de triángulos rectángulos. Entonces, ese es el Kahoot. Ahora quisiera adentrarme un poquito en el caso de Quizzes, ¿no? También es una herramienta virtual interactiva. Esto nos sirve para reforzar un poquito sobre el conocimiento, ¿no? Donde podemos recabar cierta información y un poco estudiar, ¿no? Entonces también tiene como ciertos parámetros, ¿no? El primero dice, descargue la aplicación de Quizzes en tu celular. Entre como estudiante a la pantalla de tu celular con un correo Gmail. Haga un papel y lápiz para resolver algunos ejercicios. Empezamos a jugar nuestros nombres con nuestros nombres propios, ¿no? Entonces yo puedo adentrarme a ello y me va. Entonces aquí ya lo tengo de Quizzes, ¿no? También he elaborado esto, trigonometría quinto normal, lo he colocado. Entonces esta parte también podemos utilizar un poquito el Quizzes, ¿no? Aquí el primero dice, ¿cuál es el valor de la hipotenusa? ¿No? Aquí ya tengo el valor de la hipotenusa. No tengo en este caso, pero tengo la altura y el horizontal, los dos catetos en este caso. ¿Cuáles de estas 3, 4 interrogantes será?
Entonces yo puedo adentrarme también un poco con el tema de esa aplicación de Microsoft Mathematics, que va a ser bien útil y fácil para poner en marcha y encontrar el dato. Entonces ya el anterior lo voy a borrar todo, ¿no? Todos los datos que tenía. Entonces yo voy a colocar aquí, en este caso solamente llenar datos. Este lado dice el lado C tiene 1000, ¿no? En este caso ya el gráfico se va a adentrarse y se va a igualar. Lado B, ¿cuánto tiene? Tiene 100, ¿no? 90 grados, lo que hay que encontrar es la hipotenusa. Y vean, en este gráfico ya se ha empezado a modificar el gráfico. Entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa? Me decía en el quizzes, ¿no? Entonces, justamente es 1004,98. 7 y pico, ¿no? Entonces la idea es redondear, entonces va a ser 1499. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de ello? Sería 1499, tendría que colocar a la respuesta. Entonces aquí está, 1499, ¿no? Entonces, y es así. Aquí tenemos una cosa, dice, describe ¿qué es un triángulo isósceles? Decíamos que un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. La pregunta de 3, ¿cuáles son los catetos? Solamente hay dos catetos, ¿no? Que es cateto adyacente, opuesto y adyacente, los únicos dos. Acá, por ejemplo, dice escriba de color la respuesta correcta. Escriba el color y la respuesta. Si nosotros podemos observar acá, el estudiante tendrá que tomar uno de estos triángulos para encontrar todos los elementos, ángulos, lados, catetos y hipotenusa, ¿no? Y el área y perímetro más, ¿no? Entonces tiene que determinar si va a trabajar con el naranja tiene sus datos, tiene 46, esto ya tiene también cierta cantidad, entonces tendría que empezar a resolver con lápiz o tal vez también con el Microsoft Mathematics, ¿no? Eso es en cuanto a quizzes, ¿no? Entonces podemos llamar que esta aplicación del quizzes es bien importante para el desarrollo de los estudiantes. Esta parte de Classroom también me ha servido mucho este aspecto del Google Drive, ¿no? Que es importante porque al final de cuentas va almacenándose cierta cantidad de documentos en la nube. Esto implica que realmente donde yo fuera a haber estado, digamos, en cualquier lado podría abrir, ¿no? Incluso mis documentos podría guardarlo ahí. Eso sería todo con relación a mi trabajo innovador. Espero que tal vez no he cumplido las expectativas necesarias, espero que les